En 2022, la UE prohibió RT y Sputnik, dos medios rusos. ¿Qué ha pasado con los periodistas que trabajaban para esos canales? ¿Y cómo viven hoy su experiencia en Europa? De eso quiero hablar hoy, concretamente con la señora Ilona Pfeffer, que trabajó para Sputnik antes de la prohibición, y desde entonces, bueno, ya no. Señora Pfeffer, bienvenida. Sí, señor Lotas, muchas gracias por la invitación, me alegra mucho. Yo también me alegro. De hecho, me he preguntado durante mucho tiempo, ¿qué ha pasado con los periodistas y las periodistas? ¿Podría contarnos primero algo sobre usted? ¿De dónde viene? ¿Y cómo acabó trabajando en Sputnik Deutsch? Sí, claro. Bueno, yo soy originaria de Kazajistán, que en aquel entonces aún pertenecía a la Unión Soviética, cuando nací y crecí allí, como parte de la minoría alemana. Hubo grandes movimientos migratorios desde Alemania, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. De ahí procedían también mis antepasados. Primero fueron a Rusia y luego se dispersaron. Y así es como resulta que yo, en principio, soy una alemana étnica procedente de la frontera con China, en el extremo sureste de Kazajistán. Tras el colapso de la Unión Soviética, muchos alemanes étnicos vinieron a Alemania por invitación del entonces canciller federal Helmut Kohl. Y así fue como mi familia también llegó aquí. Y sí, después de estudiar filología inglesa e historia del arte europeo, en algún momento decidí que me gustaría dedicarme al periodismo, porque era algo que me interesaba mucho. Entré por una vía no tradicional y todo funcionó bastante bien. Vengo originalmente de la radio y tuve mi primer gran encargo en el marco del CIM, que es el Centro para la Migración Internacional, un instrumento del BMZ, es decir, del Ministerio de Desarrollo. Fui enviado a Kirguistán, donde ayudé a fortalecer los medios de comunicación independientes. Puse en marcha un canal de radio, formé a cientos de jóvenes periodistas, y estos proyectos, las llamadas fuerzas especializadas integradas, siempre permanecen 2 años sobre el terreno y están directamente subordinadas al empleador local. Y estos proyectos pueden prorrogarse como máximo 2 veces, si todas las partes así lo desean. En aquel entonces, mi empleador local quería que me quedara. Yo también habría querido quedarme, pero en Alemania cambió el ministro y el nuevo decidió que ya no era de su interés fortalecer los medios independientes en el mundo. Por eso todos los proyectos llegaron a su fin. Entonces presenté solicitudes en todo el mundo, y Sputnik Alemania fue la primera redacción que me devolvió la llamada. Así llegué a Berlín, a Sputnik Alemania. Eso fue a comienzos de 2016, y allí trabajé básicamente hasta la prohibición. ¿Cómo recibió usted entonces la prohibición? Es decir, en primer lugar le costó su puesto. ¿Se lo esperaba? ¿Era algo que tenía en su radar? Algo así como, oh no, si estalla la guerra en Ucrania, perderé mi trabajo. Sí, debo decir que desde el principio no fue fácil trabajar para los medios rusos en el extranjero, en Alemania. Siempre hubo dificultades. Es decir, no se tenía necesariamente la sensación de ser bienvenido aquí, por ejemplo, cuando se trataba de temas políticos sobre los que informábamos. Y siempre nos esforzamos por mantener el equilibrio, es decir, por dar voz a todas las partes relevantes. Desde 2014, cuando Sputnik Alemania empezó a tener presencia en el país, siempre tuvimos la experiencia de que se nos rechazaban solicitudes, es decir, que no se nos concedían entrevistas. Si hablamos de partidos políticos, fueron la izquierda y la derecha los que en principio hablaron con nosotros, pero el centro no lo hizo en absoluto. Lo mismo se aplicaba a todo tipo de eventos y a todo tipo de expertos. Es decir, siempre había sido muy difícil trabajar en Alemania.
Cuando luego la situación en Ucrania se agravó, en realidad esperábamos, bueno, también lo habíamos debatido internamente, que Rusia probablemente reconocería Donetsk y Lugansk, pero no iría más allá. Es decir, nos quedamos completamente desconcertados y sorprendidos cuando realmente comenzó esa operación especial, es decir, cuando empezó esta guerra. Realmente no lo esperábamos. Pensábamos que Putin no se arriesgaría. Y de verdad, desde el redactor más joven hasta el redactor jefe, nadie lo vio venir. Por supuesto, enseguida tuvimos una sensación muy, muy mala respecto a nuestro futuro. Sobre todo porque, como ya he dicho, llevábamos tiempo luchando con esas dificultades y estuvimos varios años bajo la vigilancia de la Oficina para la Protección de la Constitución, sin que en los informes de la oficina se encontrara una justificación clara. Es decir, nada que pudiera atribuir contenidos concretos. Así que eso significa que siempre se estaba un poco en una situación amenazada, y cuando todo empezó ya teníamos la sensación de que eso también podría ser el final del camino para nosotros. Y luego todo ocurrió bastante rápido. He vuelto a mirar los datos. Primero hubo un tuit de Ursula von der Leyen, que ya había anunciado que quería prohibir los medios rusos o expulsar la propaganda rusa de la UE. Y luego llegó la decisión oficial del Consejo de Europa, también muy, muy rápido. Llegó el 1 de marzo de 2022 y a partir de entonces nos quedamos sin trabajo. Debo añadir algo más. Soy suizo, y aunque Suiza ha apoyado y adoptado hasta ahora todas las sanciones de la UE, no ha bloqueado Sputnik ni RT, con el argumento de que eso no concuerda con la concepción suiza del liberalismo. Es, en efecto, una postura muy antiliberal prohibir un medio de comunicación, incluso si se parte de la base de que ese medio difunde narrativas que uno no comparte. Pero una sociedad liberal debería ser capaz de soportar eso. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento? ¿Y cómo lo procesaron usted y sus colegas al ver que ahora se dice oficialmente: hay narrativas que en la UE están prohibidas o que no se quieren permitir, independientemente de si apoyan una guerra o no, pero que aún así se ha tomado esa decisión? Diría que hay varios niveles. Por supuesto está el nivel personal, en el que uno piensa: vaya, ahora estoy quemado, ¿cómo voy a poder seguir trabajando en la UE si percibo lo fuertes que son las tendencias antirrusas aquí o cómo se han intensificado? Ya existían antes, pero en el plano personal, por supuesto, todo el mundo se preocupó. ¿Qué será de mí? Probablemente tendré que emigrar o cambiar de profesión. ¿Cómo voy a trabajar aquí? ¿Quién me contratará ahora? Ahí no se mira la calidad, como he trabajado personalmente, sino que te meten un poco en responsabilidad colectiva. Has trabajado para los rusos, aquí ya no tienes futuro. Claro que eso te pasa por la cabeza. En segundo lugar, por supuesto, también estaba ese nivel de amenaza. Debo decir que recibimos una cantidad enorme de amenazas de muerte. Es decir, llegaron cientos de amenazas de muerte. Una cóctel molotov fue lanzada por la ventana. En la propiedad, sin ¿Fue eso en febrero de 2022 o ya antes? No, eso fue así en las primeras semanas de la guerra, diría yo. Es decir, esos fueron realmente los primeros efectos directos que empezamos a sentir. Los medios también contribuyeron a ello, debo decir, y eso me parece muy, muy preocupante. No voy a dar nombres ahora, pero fueron medios alemanes, tanto de la corriente principal como sensacionalistas, los que se lanzaron literalmente sobre este tema. Es decir, publicaron, por ejemplo, la ubicación exacta, la dirección precisa de la redacción junto con el plano del edificio. Y también mencionaron que algunos de nuestros empleados seguían viviendo en el edificio. Se trataba del redactor jefe y su familia.
Había varios empleados de RIA Novosti a la que nosotros también pertenecíamos. Ellos no podían ir a ningún sitio, es decir, nosotros los empleados normales podíamos irnos a casa y quizás sentirnos allí relativamente seguros. Ellos no podían marcharse, así que se quedaron en ese edificio y en principio tuvieron que soportar las consecuencias. El cóctel Molotov o la bomba, eso fue algo que ellos vivieron. Nosotros los demás empleados ya estábamos en casa desde hacía tiempo. También se grabó, se enfocaron las cámaras y debo decir que allí había niños pequeños en ese edificio. Es decir, la hija de 4 años del redactor jefe estaba en el edificio. La hija de 13 años de una empleada de RIA Novosti también estaba en el edificio. Y los medios lo sabían e incluso informaron sobre ello. Y aún así, contribuyeron un poco, o más bien bastante, a que precisamente esas personas, no sé quién intentó cometer esos atentados, no sé de quién procedían esas amenazas de muerte, pero en principio tenían toda la información en sus manos. Así que, por un lado, está el plano personal. En el plano general, profesional, por supuesto, se te pasan muchas cosas por la cabeza y también lo hemos debatido. Por un lado, como ya he dicho, está el hecho de que primero nos quedamos sin trabajo. Por otro lado, la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, pronunció aproximadamente en ese mismo periodo un encendido discurso durante una visita a Rusia, en el que subrayó, entre otras cosas, lo que significa la libertad de prensa, y que es un valor que se defiende en Occidente. Y básicamente quiso dar una lección a Rusia sobre lo que significa la libertad de prensa. No sé cómo puede conciliarse ese concepto de libertad de prensa y de valores occidentales con el hecho de prohibir medios incómodos. En tercer lugar, el concepto de un canal internacional no es en realidad algo ruso. Que yo sepa, eso lo inventaron los británicos con la BBC. Los alemanes hicieron lo mismo con la Deutsche Welle, los estadounidenses lo hicieron con CNN. ¿Qué hacen? Van a otros países, informan en los idiomas locales, pero siempre con su propia perspectiva. Eso se puede observar en todas partes. ¿Por qué se clasifica una cosa como corresponsalía extranjera y la otra como propaganda? Son simplemente preguntas que se pueden plantear. Luego, cada uno puede formarse su propia opinión. No veo cómo encaja todo. Por eso es aún más trágico que es con lo que está ocurriendo. Además, hay otro punto que añadir. Aunque a uno no le gusten los contenidos o no esté de acuerdo con este estado, no es estratégicamente ventajoso, al menos saber cómo funciona. ¿Qué piensan esas personas? ¿Qué motiva sus acciones? Tal vez también obtener una visión un poco más profunda, poder consultar fuentes originales. No lo sé, son todas preguntas que se le pasan a uno por la cabeza. Para mí, personalmente, eso no encaja con la libertad de prensa e información, con los valores liberales, y de hecho, Nein, es passt doch nicht zusammen. Es ist eine No, tampoco encaja. Es un signo de iliberalismo, un signo del espíritu de la época, que en realidad no quiere permitir otras cosas, no solo otras opiniones, sino también otro modo de enmarcar los asuntos. También es un signo de la pérdida del control sobre la interpretación, o del miedo a esa pérdida. Pero dígame, ¿cómo era Sputnik? Yo conocía RT, y RT Deutsch todavía lo leo hoy, porque para mí es importante saber cómo los rusos, es decir, cómo una perspectiva rusa o prorrusa, ven ciertas cosas. Igual que leo el New York Times, no porque me encante su cobertura, sino porque quiero saber cómo informa el New York Times sobre los temas. Entonces, ¿cómo era con Sputnik? Había, en su opinión, una interpretación claramente prorrusa de las cosas. ¿Qué libertad tenían los periodistas individuales para trabajar ciertos temas? ¿Qué nos puede decir al respecto? gewissen Themen zu arbeiten. Was können Sie uns dazu sagen? Pues personalmente lo viví como algo muy libre. Buscaba mis propios temas, los presentaba. En realidad nunca me dijeron desde arriba, es decir, desde la redacción jefe. Eso no puedes hacerlo.
Como mucho, quizá eso no sea tan relevante para nosotros, o eso no encaja con nuestro ámbito principal. Por ejemplo, me habría gustado informar más sobre deporte, porque simplemente me gusta el deporte y me interesa. Pero no somos un canal deportivo, así que de vez en cuando puedes hacer algo, pero en general, sobre todo en el ámbito político, diría que la gran diferencia, por así decirlo, con respecto a otros medios alemanes, es simplemente que se prestaba un poco más de atención a lo que ocurría fuera de la burbuja. Es decir, cuando el presidente ruso daba un discurso, se analizaba con mucha más precisión, se reproducía con mucho más detalle y de forma más extensa de lo que haría la ARD. Por lo demás, no veo grandes diferencias. También trabajé para medios alemanes, más tarde para Sputnik, y no puedo decir que hubiera grandes diferencias. No sé cómo se imaginan o se imaginaban la redacción la mayoría de las personas, pero de nuestros empleados muy pocos eran rusos. La mayoría eran alemanes o de otras nacionalidades. Solo un puñado tenía el ruso como lengua materna y, si no me equivoco, solo 3 eran ciudadanos rusos. Así que era una redacción muy diversa, con muchos temas, y personalmente no experimenté ninguna restricción en lo que respecta a mi labor informativa. ¿Cuál es el tamaño de la redacción de Sputnik Deutsch? La redacción estaba dividida. Teníamos una sede en Berlín, que no era muy grande. Creo que al final teníamos quizá unos 15 empleados en total, contando a los técnicos, diseñadores gráficos y demás. Una redacción más grande estaba en Moscú. El contenido se componía de ambas partes, aunque Moscú se encargaba principalmente de las noticias, es decir, de las noticias breves. Allí, por supuesto, tampoco trabajaban hablantes nativos de alemán. Es decir, normalmente aquí tampoco asumíamos esas contribuciones tan complejas, pero lo hicimos. Es decir, en Berlín hicimos menos en cantidad, pero cosas más complejas. Entrevistas largas o análisis, también hicimos contenido en vídeo y audio. Eso no lo hacía Moscú. Moscú se encargaba principalmente de hacer noticias breves o reescrituras de contenidos ajenos, y así se organizaba todo. No sé cuántos empleados había en Moscú, pero eran más que nosotros. Usted ya lo mencionó al principio. Los medios, como se les llama, los medios extranjeros, fueron algunos de los más importantes medios de propaganda o medios internacionales durante la Guerra Fría. Definitivamente, Radio Free Europe y Radio Liberty, que también dijeron explícitamente, ahora vamos a proyectar contenidos occidentales hacia el este, tanto como sea posible, y a difundir nuestros contenidos en el extranjero. ¿Se entendía entonces Sputnik Deutschland a sí mismo como un medio que perseguía un propósito ideológico? ¿O cómo lo percibió usted en el entorno, en la redacción? Creo que está muy claro. Tenían un objetivo ideológico. Así que mi pregunta es, ¿era Sputnik similar? Yo diría que lo tienen hasta hoy. Por ejemplo, noto su presencia en Asia Central y ahí lo veo muy claramente. También en Kirguistán, donde se llaman Radio Asatik, o en Kazajistán. Sí, los sigo en mi país y veo las diferencias en la cobertura informativa. Es muy evidente. Personalmente no tuve la impresión de que hubiera una gran motivación ideológica detrás, porque, como ya he dicho, muchos de los empleados eran alemanes, nacidos en Alemania. Muchos nunca habían estado en Rusia, o la mayoría no. No conocían la política rusa. En realidad, no. Debido a cómo estaba compuesta la gente, diría que no había una base ideológica, ningún fundamento. Cada uno tenía, sin duda, opiniones personales algo diferentes, pero en general no. No diría que estuviéramos comprometidos con una línea determinada. Y como ya he dicho y explicado, siempre elegíamos nuestros temas nosotros mismos, los presentábamos por la mañana y luego hacíamos nuestras contribuciones. No he visto que se rechazara algo por motivos ideológicos.
Und wie denken Sie, also ¿Y cómo piensa usted, es decir, cómo ha percibido en general el panorama mediático alemán? Usted ha dicho que se incorporó a Sputnik en 2016, pero que ya había trabajado antes en el periodismo. Yo también he hablado con otros periodistas en Alemania, por ejemplo con Patrick Barb, quien dijo que fue un proceso gradual, que llevó su tiempo, pero que él también venía del mainstream, es decir, de la radiodifusión pública. Y hoy es un crítico muy severo de la manera en que se eligen los temas y de cómo funciona toda la burbuja periodística en Alemania, también con los colaboradores independientes, que automáticamente se adaptan a un tema. ¿Cómo ha vivido usted eso, los últimos, digamos, 10 años del periodismo en Alemania? ¿Comparte mi percepción de que el periodismo en Alemania se está volviendo cada vez más uniforme, o no? Einheitlicher wird? Teilen Sie diese Wahrnehmung oder nicht? Ja, durchaus. Da Sí, gibt es por ja supuesto, y hay razones para ello, y también existen análisis al respecto. Una conocida mía, que es especialista en ciencias de la comunicación y, según creo, enseña en la Universidad de Frankfurt, ha escrito un buen libro sobre análisis de medios. En él también explica de dónde proviene esto. Es decir, los círculos de periodistas de los que procede la nueva generación son ya muy limitados. La mayoría pertenece a la clase media burguesa, personas instruidas, familias de académicos, los que no les faltan apenas a inmigrantes Andrés. Es el sitio de un grupo reducido que nutre el sector. Luego están las vías habituales para entrar en el periodismo, o bien a través de un voluntariado en los medios públicos, o bien en una de las pocas escuelas de periodismo más grandes. Y también allí ya se da una especie de formación, es decir, se moldea la forma de pensar, de modo que después no hace falta una censura desde arriba, porque se produce una especie de autocensura, dado que ya predomina un pensamiento bastante uniforme. Así lo expuso ella en su análisis, y a mí me pareció bastante lógico. No se ven muchas otras perspectivas, no se ven muchos periodistas migrantes ni personas que provengan de otros entornos. Y además, hoy en día también se sabe que, por ejemplo, en los medios públicos existen directrices lingüísticas, es decir, instrucciones oficiales sobre cómo debe informar la redacción acerca de determinados temas. Conozco un caso de la Deutsche Welle, y allí había normas lingüísticas muy estrictas, probablemente aún hoy. Tuve acceso a ellas cuando trabajaba para Sputnik, creo que fue en 2020. Tuve el documento delante y también escribí sobre ello. Había indicación muy precisa sobre cómo informar acerca de Oriente Próximo. ¿Y eso da qué pensé? Así que, si incluso la terminología con la que se designan las cosas está predeterminada desde el principio, entonces no debería sorprendernos, creo yo, que todo eso se convierta cada vez más en una masa uniforme y que las demás perspectivas vayan desapareciendo. Además, hay que decir que los medios alternativos lo tienen cada vez más difícil en Alemania. Las Nachdenkseiten, por ejemplo, luchan por mantener su estatus. Simplemente no se desea que se cuestionen ciertos relatos y eso va de la mano con estas restricciones. También hemos notado que, por ejemplo, las licencias de emisión se pueden obtener, pero también se pueden perder igual de rápido. Eso depende de los estados federados en Alemania, es decir, lo deciden las autoridades mediáticas regionales y lo revisan cada año. Y Sputnik es en realidad originalmente una emisora de radio, es decir, la radio fue lo primero, y luego poco a poco se fueron añadiendo otros contenidos. Hicimos radio hasta el final, y yo era una de las presentadoras allí. Teníamos una emisora asociada alemana que compraba nuestros contenidos y los emitía a través de sus frecuencias. El jefe de la emisora asociada, se llamaba Mega Radio, estaba constantemente preocupado por los contenidos. No debía ser demasiado favorable a Rusia o ciertos temas le causaban inquietud, porque tenía que vivir constantemente con el riesgo de perder una licencia de emisión en algún estado federado. Y esos son instrumentos que, creo, ilustran bastante bien la situación.
Und das sind Instrumente, die das, glaube ich, ganz gut veranschaulichen. Ja, also die Pressefreiheit ist La nicht so libertad de frei, wie man sie prensa sich no es tan gerne libre como a uno le gustaría in, imaginarla. in Está hoy en la mejor Alemania de todos los tiempos. Deutschland aller Zeiten. Also Hay die límites a lo que se Grenzen permite a la setzen, prensa, was y los das mecanismos erlaubt, para die regularlo Mechanismen, um existen, das zu aunque en regulieren, sind distintos zwar niveles, pero auf existen, ¿no? verschiedenen Ebenen vorhanden, aber es sind Mechanismen vorhanden, oder? Natürlich, natürlich. Und, das Por beginnt supuesto, por bei supuesto. nicht Y nur eso empieza con que no se permite asistir a determinados eventos, es decir, cuando uno es un medio o periodista incómodo. Por ejemplo, que no se le acredite para una fiesta electoral o para la conferencia de prensa del gobierno federal, o que se pierda la acreditación sin haber hecho nada concretamente mal. También se trata de rechazos a entrevistas, es decir, que simplemente no se quiera hablar con uno. Also, dass einfach mit einem nicht gesprochen wird. Man bemüht sich und ich kann mich erinnern, wenn wir dann Uno se mal esfuerza, y lo über recuerdo bien, Zeiten cuando alguna vez solchen teníamos a alguien de Zeiten, partidos que normalmente no hablaban con nosotros, era un día de fiesta. Nos esforzábamos por ello, lo queríamos precisamente esa diversidad de voces, porque así es como entiendo nuestra profesión, como entiendo el periodismo. Mi tarea no es lanzar una opinión al mundo. Para eso está el comentario, es el único género en el que se permite una opinión. Pero por lo demás, siempre intento reunir las voces relevantes o todos los hechos para que el consumidor de medios, es decir, el oyente, el lector o el espectador, pueda formarse su propia opinión. Así es como entiendo la profesión. Eine eigene Meinung bilden kann. Also so begreife ich den Beruf. Und wenn dann eben von vornherein Y cuando desde el principio esas voces no están presentes, porque simplemente no quieren hablar con nosotros, entonces, bueno, yo siempre lo he considerado muy, muy lamentable y frustrante. Por ejemplo, con los verdes. Estaban especialmente en contra de los canales rusos. En realidad, solo Hans Christian Ströbele hablaba con nosotros, porque se tomaba un poco la libertad de hacerlo. Y siempre me alegraba, sinceramente, cuando me daba un comentario. Lo entrevisté varias veces, porque al menos eso aportaba un poco más de perspectiva. No se puede hablar siempre con los mismos dos partidos. Pero esas eran nuestras realidades, y eso lo hace difícil. Ja, und das macht das eben schwierig. Also wer denn hier, haben Sie denn bei ¿Ha notado usted en Sputnik que prácticamente se ha convertido en una especie de paño rojo, como se dice en alemán, con el que no se puede ni siquiera entrar en contacto? De lo contrario, uno incurre en culpa por asociación. La gente le cancela las entrevistas simplemente porque dicen, no, no puedo hablar con usted, si no luego no podré hablar con otros medios. Durchaus, durchaus, das haben wir erlebt. Und Kontaktschuld war auch immer ein Exactamente, Begriff, der so ein bisschen eso lo hemos rumgeistert vivido. ist. Y la culpa por contacto también fue siempre un término que rondaba un poco por ahí. En realidad nos acompañó desde el principio. Creo que eso se intensificó cuando en línea se empezó a recurrir a diversas herramientas que existían. En algún momento, por ejemplo, nuestros contenidos en Internet fueron marcados, ya no recuerdo exactamente qué organización era responsable de ello, pero los denominados verificadores de hechos es simplemente poner siempre una etiqueta en los contenidos. Ein Kennzeichen an unsere Inhalte gemacht haben, Achtung, russische Propaganda, so stand das da nicht, aber Atención, propaganda rusa. Así no estaba escrito, pero se destacó visualmente de inmediato. Con estos contenidos, el lector o consumidor debía tener cuidado. Además, se redujo su visibilidad. Es decir, al hacer una búsqueda en línea, no necesariamente se encontraba nuestro contenido. Todo eso contribuye. Ya tenía la sensación de que era algo sistemático, que había comenzado mucho antes de la guerra. En principio, al menos en Alemania, Sputnik fue frenado desde el principio. Zumindest in Deutschland Sputnik von vornherein begleitet. Wie würden Sie denn, also Sie kennen ja auch Usted también conoce el panorama mediático en Kazajistán. Si lo compara con el panorama mediático en Alemania, ¿dónde se mueve uno con más libertad? Quizás sea una pregunta llamativa o incluso tonta, pero ¿hay alguna manera en que pueda comparar ambos panoramas mediáticos? Medienlandschaften miteinander vergleichen können. Also ich muss dazu sagen, ich kenne mich besser aus dem Kirgisistan, weil ich Bueno, dort tengo que decir que conozco mejor Journalistin Kirguistán porque trabajé allí como periodista. Nein,
Y no se puede comparar así. Por ejemplo, Kirguistán ha caído 50 puestos en el índice de libertad de prensa bajo el nuevo presidente. En este momento la situación allí es muy difícil y mis antiguos colegas tuvieron que abandonar el país, ya no pueden trabajar allí, son perseguidos, criminalizados, así que no puedo decir que quisiera cambiar de lugar. Sí, es a lo que se refiere. Wenn Sie das meinen. Also, Es es ist eben immer ein Vergleich. Also, Existe una comparación. Alemania no es una campeona de la libertad de prensa, pero tampoco está al borde del abismo. Oder im Abgrund. genau. Und, meine ursprünglichen Befürchtungen, dass Exacto, Deutschland verbrannt exacto. werden, Y mis temores iniciales de que podría haber quedado quemado para Alemania no se han cumplido del todo. Después encontré otros trabajos, he trabajado para distintos medios y no eran medios convencionales ni públicos. Por supuesto, también me postulé allí, porque debo decir que no tengo una motivación ideológica. Antes, por así decirlo, trabajaba para la parte alemana en Kirguistán. Simplemente se dio así. No es que siga una línea determinada. A mí me interesa el buen periodismo y nada más. Así que estaba dispuesto a muchas cosas y hablé con muchos medios. Debo decir que, en respuesta a mis solicitudes, sobre todo me contactaron medios alternativos, pero también algunos muy consolidados, es decir, medios muy serios aquí en Alemania. Medien, sozusagen sehr seriöse Medien, hier in Deutschland. Das heißt, ja, Es also man ist decir, vielleicht, da ist sí, eine bueno, Schuld und, quizá das exista ist, una culpa por wahrscheinlich asociación das ist das y eben nicht, was ich in der muchos Redaktion tienen la habe, idea aber de que einige no Kollegen quieren tener eso en su bekommen redacción. im Journalismus Pero algunos colegas han einen encontrado trabajo en el Berufswechsel, periodismo, otros han cambiado de es weiterhin profesión. möglich, Creo que sigue siendo posible trabajar en Alemania, incluso si uno está marcado de esa manera. aber es ist nicht einfach. Pero no es fácil. Pienso que muchos al ver el currículum dicen, no puedo permitírmelo. También puede ocurrir que alguien desde fuera diga, oye, tienes contratado a alguien que antes hacía propaganda rusa. Puedo imaginar que de ahí surgen también esas consideraciones. Kann ich mir vorstellen, also dass da durchaus diese Überlegungen sind. Ja, also es macht absolut nur Sinn. Sí, tiene todo el sentido, sobre todo porque ese término de la culpa por contacto, o mejor dicho, el concepto que hay detrás, sigue rondando. También lo notamos a nivel internacional, donde se dice, sois invitados en RT, y ya te miran con recelo, incluso en los círculos académicos. ¿Qué aconsejaría usted ahora a los jóvenes licenciados universitarios o a los estudiantes que acaban el bachillerato y están pensando en dedicarse al periodismo en Alemania? ¿Qué debe saber y tener presente una joven periodista o un joven periodista cuando empieza en la profesión? Einfach wissen und sich bewusst sein, wenn man sich in dem Beruf begibt. Das ist eine gute Frage. Esa es una buena pregunta, no lo había pensado de esa manera. Creo que el periodismo es un oficio, es decir, probablemente le aconsejaría estudiar otra cosa, por ejemplo, ciencias políticas, para tener simplemente un campo de especialización. El periodismo es un oficio. O se te da bien o no. Y si se te da bien, lo aprendes relativamente rápido. No sé hasta qué punto tiene sentido entrar realmente en los medios públicos a través de un voluntariado. Porque, por supuesto, eso también lleva tiempo. Primero hay que completarlo. Y en segundo lugar, aunque luego se tenga una buena oportunidad de ser contratado, hay que saber en qué se está metiendo. Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Also ich bin nicht so, dass ich die öffentlich-rechtlichen per se. Bueno, no soy de los que critican a los medios públicos per se, ni los consideraría no recomendables. Pero cosas como tener que cumplir ciertas expectativas o seguir determinadas normas lingüísticas, eso sí marca una diferencia entre los medios públicos y los medios alternativos. En cambio, los medios alternativos suelen estar amenazados por otros factores de riesgo, como la financiación o la pérdida de visibilidad, cuando se les etiqueta de cierta manera. Davanti a sus pros y sus contras, creo que el periodismo es muy importante y que ella es una profesión estupenda. Es ist nach wie vor wichtig und es ist ein toller Beruf. Es ist ein Beruf, der auch einen selbst dazu Es una bringt, profesión que también te lleva a enfrentarte a las cosas y a reflexionar más profundamente sobre algo, es decir, a cuestionarlas. Por eso, sí, sin duda es recomendable convertirse en periodista si se tiene pasión, interés y quizá también un poco de talento. Pero en cuanto al camino, ya sea a través de los medios públicos, de las escuelas especializadas de periodismo o entrando desde otro ámbito,
Realmente hay que preguntarse, ¿qué es lo que me importa? ¿Me importa tener un trabajo fijo y bien pagado? Claro, eso es importante. Pero ¿cuánto estoy dispuesto a sacrificar por ello, especialmente en lo que respecta a mi libertad a la hora de informar? Meine Freiheit in der Berichterstattung angeht. Aber ist Ihre, Pero a pesar de todas las críticas a lo que ha ocurrido en la UOE y en Alemania, ¿cuál es su conclusión hoy? En Alemania todavía se puede hacer buen periodismo, solo que no es fácil. Y también hay que entender el campo minado en el que uno se mueve, ¿verdad? begreifen in dem Fall, oder? Natürlich. Und, Por supuesto. Y hay ciertos automatismos que simplemente observo, y donde uno llega rápidamente a los límites de lo que se puede decir. Es decir, cuando se trata de guerras, debo decir que considero que toda guerra es incorrecta, porque siempre son los civiles quienes sufren las mayores pérdidas. Eso significa que tampoco puedo apoyar personalmente la guerra en Ucrania, porque son unos pocos los que deciden el destino de muchos, y son ellos quienes acaban sufriendo. Pero cuando se debate sobre esta guerra y sus consecuencias, entre otras cosas también sobre nuestra labor como periodistas, y uno se atreve, por ejemplo, a establecer una comparación, ¿por qué ocurre esto ahora con Rusia? Es decir, esta actitud colectiva antirrusa, esta agresión en todos los canales, ¿por qué nunca ocurrió eso con las guerras ilegales de la OTAN? Entonces enseguida se recibe el argumento, eso es whataboutism. No lo sé. Evidentemente no está permitido cuestionar o comparar estas cosas. Esos son los límites del periodismo que yo percibo, incluso aquí en la supuestamente libre Europa y Alemania. Also der Journalismus ist so frei. Entonces, el periodismo es tan libre como el propio periodismo se concede la libertad. Y las tijeras en la cabeza, ese conocimiento de cómo se debe informar para seguir dentro del amable discurso público, ese conocimiento existe, y dentro de ese marco se mueve en gran medida el periodismo en Alemania. Entonces, autolimitación en este momento, o, si le entiendo bien, Einschränkung im Moment, oder wenn ich Sie richtig verstehe. Ja, irgendwo schon. Und dann, Sí, en cierto modo. Y luego, por supuesto, cuando tenemos ahora una edición del Tagesschau, se produce una selección previa. Está claro que no se puede informar sobre todo y es actual e importante en el mundo. Se hace una selección. Los reportajes son breves, lo que significa que la información también se presenta de forma extremadamente resumida, a veces en detrimento de la veracidad. Es decir, que ciertos aspectos se presentan de manera incompleta o incluso distorsionada, especialmente cuando se trata de cuestiones complejas. Así que quizá no sea una autocensura en el sentido de límites de lo que se puede decir, pero por supuesto siempre hay una selección, y esta sigue una determinada narrativa. Eso se puede observar, sobre todo en relación con temas sensibles como los conflictos en Oriente Próximo o en Ucrania. Creo que cualquiera podría estar de acuerdo con esto. Ich glaube, das könnte jeder unterschreiben. Gut, vielen herzlichen Dank. Bien, muchísimas gracias por este resumen. ¿Hay algo que le preocupe especialmente, algo que considere importante que se deba saber cuando se trata del desarrollo del periodismo en Alemania? ¿O hemos cubierto ya los temas más importantes? Die wichtigsten Themen abgedeckt. Ja, doch, vielleicht. Sí, bueno, quizá. Es algo que no solo afecta al periodismo, sino a la sociedad y la política en general. Simplemente ese deseo de saber o de comprender que echo de menos. Y quienes se esfuerzan por ello, como por ejemplo Gabriele Krone-Schmalz, que ya muchos años antes había defendido la necesidad de querer entender a Rusia, lo cual no significa aprobar a Rusia o su política, pero solo el intento de comprender antes de formarse un juicio. Y eso es algo que, lamentablemente, se está desmonizando cada vez más. Entender a Rusia se ha convertido ya en un insulto, y lo era incluso antes de la guerra. Y eso me parece muy, muy lamentable. Es decir, no hay que aprobarlo, pero al menos hay que intentar comprenderlo. De eso también hablamos brevemente al principio, y eso es lo que me gustaría.
Ayuda mucho viajar y conocer a la gente o al menos consumir sus contenidos sin el filtro de la propia burbuja. He notado que se obtienen resultados muy diferentes cuando se busca un tema en Google o en Yandex, el buscador ruso. Se nota que hay ciertos filtros. En zo'n inland is het distintos, incluso en material sobre de temas. Die man dort findet, unterschiedliches Bildmaterial. Und ich würde jetzt mal unterstellen, dass die Y yo supondría ahora que los resultados de Yandex no son todos, o no en su mayoría, propaganda rusa, preseleccionados y ordenados, sino que cada uno en principio mira a través de su propio filtro. Existe el buscador occidental y el buscador oriental. Y lo mismo ocurre con los contenidos periodísticos en general. Entonces, ¿qué se puede averiguar? En mis investigaciones me ha gustado mucho hacer ambas cosas en paralelo, simplemente para obtener el máximo de perspectivas, de puntos de vista o incluso de cuestiones que quizá no se te ocurren si solo utilizas una perspectiva o un buscador, o si solo consumes medios occidentales o solo orientales. westliche Medien konsumiert oder nur östliche. Das gilt ja in beide Richtungen. Und ¿Eso vale en ambas direcciones? Y eso es algo que me gustaría para el futuro, que vuelva a ser un poco más abierto, es decir, que la mirada sea un poco más abierta, la disposición a implicarse y al menos a familiarizarse y querer comprender. Como he dicho, aunque al final uno llegue a la conclusión de que dice no me parece bien, rechazo este punto de vista, está muy bien. Pero antes, ocuparse del tema, es decir, enfrentarse realmente a los contenidos y las formas de pensar antes de juzgar. Das würde ich mir auch wünschen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Eso también me gustaría. Realmente desearía que volviéramos a dar al verbo entender una connotación positiva en alemán y que no lo equiparásemos más con la justificación de aquello que intentamos comprender. Bien, señora Pfeffer, las personas que quieran seguirle o que deseen seguir su trabajo, ¿a dónde deberían acudir? Es decir, ¿dónde publica usted actualmente? wo sollten die hingehen? Also wo publizieren Sie so im Moment? Also im Moment bin ich hauptsächlich En este momento principalmente no trabajo como periodista, sino como portavoz de una editorial. ab und zu. De vez en cuando publico contenidos periodísticos, pero eso suele ser previo acuerdo y en distintos medios. Quien quiera familiarizarse un poco con lo que he hecho en los últimos tiempos, puede, por ejemplo, leer mis artículos en Hintergrund, es decir, en hintergrund.de. Allí he escrito varios artículos extensos sobre distintos temas. Längere Artikel geschrieben zu unterschiedlichen Themen. Mein Hauptinteressengebiet ist die internationale Politik. Mi principal campo de interés es la política internacional, y en ese ámbito he podido elegir mis temas con total libertad y escribir de forma muy extensa, lo cual considero una bendición, porque permite incorporar muchos aspectos diferentes. Quien quiera ocuparse de ello puede seguir encontrando los artículos allí. Lamentablemente, todos los trabajos de Sputnik han sido prácticamente desterrados del espacio público. Ya no se pueden encontrar, salvo a través de la Wayback Machine, aunque resulta bastante engorroso. En general, creo que los contenidos que vale la pena leer se podrán encontrar en Hintergrund. Die es nachzulesen lohnen würde, wer sich interessiert, wären dann auf Hintergrund zu finden. Okay. Por favor, eche un vistazo a hintergrund.de. También pondré el enlace en la descripción de este video. Señora Ilona Pfeffer, muchas gracias por su tiempo hoy. Ich danke Le doy las gracias.